Hola, hoy les vamos a presentar sobre la fertilidad femenina y el enfoque nutricional, los aspectos más esenciales. Este es un artículo, está conformado el grupo por María José Ceballos y Paula Puyo Parsi. Con respecto a la introducción, eh, es importante entender que la infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Esta alcanza un nivel mundial del 15% y el 35% está asociado a la infertilidad femenina. Las causas pueden ser factores biológicos como endometriosis, disfunción ovárica e infecciones, y también va a estar relacionado al estilo de vida como ingesta calórica, composición de la dieta y actividad física. Ya, con respecto a la metodología, este artículo del que le estamos hablando es una revisión narrativa no sistemática. Se realizó la búsqueda en PubMed y se buscó términos como fertilidad, dieta para la fertilidad, fertilidad femenina, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad y tratamiento de la infertilidad. Ya, el primer punto a tratar son las dietas y la fertilidad. Entonces, en el presente estudio se compararon dos dietas, la cual era la mediterránea y la occidental. Nosotros conocemos que en la mediterránea existe un alto consumo de verduras, frutas, aceite de oliva, carbs no refinados, lácteos y aves bajas en grasa, pescado azul y vino tinto, con un bajo consumo de carnes rojas y azúcares simples. En la occidental, al contrario, esta es rica en carbohidratos simples, refinados y carnes rojas procesadas. Aquí lo que sí se ve es que hay una baja ingesta de frutas y verduras frescas, un alto aporte calórico graso y de alto índice glucémico. Lo que se observó fue que en la Mediterránea existía una disminución de la resistencia a la insulina, lo cual venía con bastantes beneficios a nivel metabólico y disminuía el riesgo de la obesidad, lo que al final del día puede afectar a la fertilidad. Entonces, de una forma positiva. Se vio que había más posibilidades de embarazo cuando se ocupaba tecnología de reproducción asistida, menor riesgo de infertilidad causada por trastornos de la ovulación. Y el último punto aquí que se cuestionaba era el alcohol, ya que en la Mediterránea se ocupa bastante lo que es el vino tinto, pero nosotros sabemos que el alcohol no es un buen factor. En la occidental, al contrario, se veía que podía afectar y reducir el número de blastocistos, se veía que existía infertilidad con un aumento moderado del tiempo de quedar embarazada y afectaba negativamente respecto a la ovulación. Sobre los micronutrientes, se hablaba primero del ácido fólico, la vitamina B12 y la B6. Lo que se observó es que la suplementación del ácido fólico en la etapa preconcepcional podía aumentar las posibilidades de quedar embarazada y también ayudaba bastante a cuando se usaba tecnología de reproducción asistida. También se asoció con un aumento de la progesterona y una disminución del riesgo de anovulación esporádica. También se observó que estas vitaminas podían estar asociadas con el metabolismo de la homocisteína. Este es el punto importante. Por eso la deficiencia de estas te lleva a una acumulación de esta homocisteína, y cuando existe un aumento de la homocisteína tienes mayor riesgo de anovulación, y las mujeres que parecen SOP se ha visto que tienen trastornos en el metabolismo de la homocisteína y pueden tener mayor concentración, por lo cual una suplementación de esto es importante en las mujeres con SOP. Por otro lado, se vio igualmente que el aumento de esto, combinado con una baja concentración de ácido fólico, daba riesgo a aborto espontáneo recurrente y vascularización defectuosa del corio. Con respecto a la vitamina D, se observó que tiene varios receptores en varios tejidos reproductivos. Entonces la vitamina D se vio que afectaba diversos procesos endocrinos y también la esteroidogénesis de las hormonas sexuales. Entonces tenía asociación con el síndrome de ovario poliquístico y afectaba exitosamente al TAR, o sea, los tratamientos de reproducción asistida. Es importante señalar que la vitamina D es antiinflamatoria e inmunomoduladora, entonces su deficiencia puede estar asociada con endometriosis, que podría ser una causa de infertilidad. Por lo tanto, cuando hay deficiencia se debe complementar. Con respecto a los minerales, hablaba primero del calcio, que sabemos que cuando está el feto creciendo, va a obtenerlo
el tejido óseo de la madre, entonces también se veía que podía disminuir las concentraciones de vitamina D y aumentar el riesgo de hipertensión y preeclampsia, por eso debía estar en valores normales. El hierro se vio que si es que existía suplementación podía disminuir el riesgo de infertilidad por trastornos de la ovulación. Y con respecto al yodo, si es que estaba deficiente podía disminuir las posibilidades de quedar embarazada y retrasar el tiempo en que quede embarazada. Con respecto al selenio, es un antioxidante y se veía que podía influir en el crecimiento y maduración de los ovocitos, por tanto era necesario un aporte adecuado. Los fitoestrógenos no se tiene información clara todavía, pero el consumo de isoflavonas de soya se vio que tenía un efecto beneficioso en los tratamientos de reproducción asistida. Y finalmente, los antioxidantes se veía que eran bastante importantes en el óvulo, ya que determinaba el éxito posterior, por ejemplo, de la ovulación, la embriogénesis. Entonces, era un punto importante para el tratamiento de la infertilidad. Los exacerbantes para que existan más rostro, el tabaquismo, drogas, alcohol, desnutrición, mala alimentación y enfermedades. Lo que se yo era sobre todo sobre la vitamina C, que ayudaba a que los mejores concentraciones en el ovocito, y esto permitía que se formen bien los procesos de Graf, la ovulación y la fase lútea. Y también los beneficios de la suplementación con vitamina E incluían un mejor crecimiento epitelial en los intestinos en el Ya, ahora con respecto a los carbohidratos, hay que entender que la sensibilidad de la insulina y el metabolismo de la glucosa afectan la fertilidad, entonces se debe evitar carbohidratos de alto índice glucémico por la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo y la dislipidemia. Evitar así bebidas carbonatadas por fuentes de azúcares añadidos y recordar que la hiperinsulinemia está relacionada con hiperandrogenismo y trastornos de la ovulación. Ya, con respecto a los lípidos, estos son un componente dietético vital y hay que entender que existe que la calidad versus la cantidad son muy importantes. Ácidos grasos trans están relacionados con riesgo de la infertilidad por trastornos de la ovulación, mientras que el omega 3 es positivo para la fertilidad ya que aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil lipídico y es útil en el tratamiento de eso. Por otra parte, las TEFAS aumentan el riesgo de infertilidad ya que está asociado a endometriosis y la OMS recomienda una ingesta menos del 1% de energía total. Eh, con respecto a la función reproductiva, las TEFAS también tienen propiedades inflamatorias y pueden incrementar la resistencia a la insulina. Ya, con respecto a las proteínas, la proteína animal tiene mayor riesgo de infertilidad por falta de ovulación, mientras que la fetal aumenta la fertilidad, en especial en mujeres mayores de 32 años. La ingesta de lácteos está asociada con un menor número de folículos naturales. Por otra parte, la secreción de insulina y de IGF-1 tiene una respuesta menor después del consumo de proteína vegetal. La ingesta de proteínas y testosterona. La proteína animal tiene una relación negativa con la concentración de testosterona y andrógenos, pero no se ha asociado a hormonas como el estradiol, la progesterona, la leche y la FSH. Ya, con respecto a la cafeína y el alcohol, la cafeína aumenta el riesgo para lograr el embarazo. Dosis altas de café están asociadas a muerte fetal, leucemia aguda infantil, crecimiento fetal retardado, alteraciones de peso al nacer. Se recomienda 200 miligramos de cafeína al día. Mientras el consumo excesivo relaciona con reduce la fertilidad ya que se da alteraciones en las concentraciones de hormonas, maduración de óvulo, ovulación, desarrollo temprano del blastocito e implantación. Y ya, con respecto a las conclusiones en la parte dietética, los efectos negativos para la fertilidad son las grasas trans, los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos. Y los efectos positivos de la dieta mediterránea, la dieta rica en fibra dietética, los ácidos grasos omega 3, proteínas vegetales, vitaminas y minerales.
Con respecto a la suplementación, no hay pautas claras para esta, sin embargo, siempre se debe suplementar vitamina D y ácido fólico. Con respecto al monitoreo de nutrientes, se están monitoreando vitaminas y en el caso de deficiencia suplementar. Muchas gracias por su atención.